Hasta este momento nosotros hemos estudiado por separado el movimiento de traslación y hemos estudiado el movimiento de rotación, la rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Pero ahora quisiéramos revisar el tema de cuando el cuerpo está rotando y simultáneamente se está desplazando. Y un caso particular es el caso de la rodadura pura, que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Cuando un cuerpo se está moviendo, está dando vueltas sobre una superficie, el centro de masa sigue una trayectoria rectilínea y estamos hablando del movimiento de traslación, pero cualquier partícula en esa rueda, que aquí no se ve porque es una iluminación, va a tener un movimiento complejo, como se muestra en la línea roja, movimiento complejo, que describe una trayectoria que se llama una cicloide. Ahora, ese tipo de rodamiento de un objeto que no desliza, le llamamos nosotros rodadura pura. Y vamos a estudiar esos movimientos, cómo está compuesto. Entonces, en este caso, vemos un disco, el disco ahora se está mostrando, y cuando él se va desplazando, cuando ha girado un ángulo θ, pues se ha desplazado una distancia S que es igual a R por θ. De tal manera que la velocidad del centro de masa, que por definición sería la derivada del desplazamiento en la unidad de tiempo, tendríamos que es R de θ de t, es decir, que es R por omega. Y la aceleración del centro de masa será la derivada de la velocidad, va a ser igual a R de omega de t, es decir, a R por la aceleración angular que nosotros hemos designado como alfa. Ahora, un poco más claro este asunto. Note que cuando estamos hablando de rotación pura, ¿sí? Cuando estás revisando rotación pura, pues el eje del centro de masa, la velocidad es igual a 0, los puntos P y P' tienen velocidades tangenciales opuestas, pero tienen exactamente la misma rapidez, R por omega. Cuando se está hablando de traslación pura, el centro de masa tiene una velocidad que llamamos centro de masa, velocidad del centro de masa, y los puntos P y P' tienen velocidades iguales en la misma dirección. Si combinamos rotación pura y traslación pura, tenemos entonces ese movimiento de rodadura donde el punto P, cuando revisas, el punto P es un punto que tiene velocidad igual a 0. En el contacto, en todo instante, el punto de contacto no se mueve. Eso es lo que nos lleva a poder considerar la rodadura. La velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa, y con relación a todo este movimiento, P' se estará moviendo en la dirección horizontal con una velocidad que va a ser igual a la velocidad del centro de masa más R por omega, que es lo que teníamos nosotros acá, por R por omega, la suma de ellas dos. Es decir, que me da 2 veces la velocidad del centro de masa. Pueden notar
que es como si independientemente estamos sumando la rotación pura con la traslación pura. Por esa razón el punto P esto da 0, velocidad del centro de masa, y aquí tendríamos 2 veces la velocidad del centro de masa. Podemos calcular la energía cinética de rotación, sería un medio de el momento de inercia con relación al punto P multiplicado por omega al cuadrado. Y el momento de inercia con relación al punto P va a ser igual al momento de inercia con relación al centro de masa más la masa por R al cuadrado. Estamos usando el teorema de los ejes paralelos. Así, reemplazando, vamos a tener que la energía cinética para rodadura va a estar compuesta de la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación, dado que R cuadrado por omega cuadrado es la velocidad del centro de masa. Tendría la velocidad del centro de masa. Podemos mirar algunas consideraciones energéticas y partiendo de estas consideraciones energéticas resolver algunos problemas. Por ejemplo, se tiene una esfera o un cuerpo que puede rodar por un plano inclinado a un ángulo θ desde una altura h. Y vamos a suponer que puede rodar sin derrapar, es decir, que se tiene solamente rodadura pura. Entonces, un objeto en rodamiento es la suma de la energía cinética rotacional, la energía cinética total del centro de masa y la energía cinética traslacional del centro de masa. La última fórmula que teníamos. Entonces tenemos un medio de I del centro de masa más omega cuadrado, que es velocidad del centro de masa al cuadrado sobre R más un medio de masa por la velocidad del centro de masa. Y eso nos da entonces un medio de el momento de inercia sobre R cuadrado más la masa por velocidad del centro de masa al cuadrado. Si resolvemos este problema como un problema de conservación de la energía, ¿por qué? Porque estamos considerando que no la rueda o el cuerpo que está girando no derrapa. Hay que llamar la atención de ustedes en que sí hay fricción, pero la fuerza de fricción es fuerza de fricción estática, porque estamos suponiendo que no derrapa. Entonces podemos pensar que la energía mecánica inicial final es igual a la energía mecánica inicial. Y de esta manera escribir para el caso final que tenemos, es cuando el objeto ha descendido toda la altura h o ha recorrido la distancia x, tendremos este valor de la energía cinética y la energía potencial es igual a 0. Y en la parte más alta, pues la energía, si partió del reposo, toda la energía es energía potencial gravitacional. Y tendríamos masa, gravedad por altura. Podemos despejar la velocidad del centro de masa y nos daría 2 veces, miren, velocidad del centro de masa, un medio pasa para acá, sería 2 veces gravedad por h. ¿Sí? Hemos factorizado la masa mayúscula y la hemos cancelado al lado y lado, entonces al factorizar masa me queda 1 más el momento del centro de masa, el momento de inercia, dividido mr al cuadrado. Y así hemos encontrar cuál es la velocidad partiendo de consideraciones energéticas. Ahora, hagamos esto explícitamente para una esfera. ¿Qué valor va a tener? Pues tenemos que reemplazar
el momento de inercia de una esfera es igual a 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, dividimos por mr al cuadrado, pues r al cuadrado con r al cuadrado se van a ir, ¿sí? Y tenemos que sumar para que esto nos dé 10 séptimos de la gravedad por la altura, la raíz cuadrada. 10 séptimos de gravedad por altura, la raíz cuadrada, que es menor que el valor que teníamos nosotros para un cuerpo. Si lo que tienes es un cuerpo que se desliza, la aceleración, la velocidad, perdón, ya la hemos calculado y nos da raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Entonces nos ha resultado una velocidad menor. Podemos pensar, ¿y qué pasa con la aceleración? ¿Podemos calcular la aceleración? Pues para calcular la aceleración, dado que conocemos la velocidad inicial igual a 0, y ahora hemos calculado la velocidad final, podemos usar la fórmula de cinemática que teníamos nosotros como 2 aceleración por la distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial es igual a 0, pues tenemos que 2 aceleración por x es igual a velocidad final al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado la tenemos nosotros calculada aquí en nuestra fórmula amarilla, y todo lo que tenemos que hacer es encontrar esta altura h, que la podemos hacer a través de x, escribirlo como h igual a x por seno de teta, y reemplazar allá, y después del reemplazo, pues vamos a obtener que la velocidad del centro de masa al cuadrado es igual a 10 séptimos de gravedad por h, es decir, por x por seno de teta, elevamos al cuadrado, por eso ahora tenemos velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto que es el valor que vamos a colocar nosotros en este lugar. Es decir, que ahora nos damos cuenta que podemos usar esa fórmula, velocidad al cuadrado es igual a 2 aceleración por x, es decir que 10 séptimos de gravedad por seno de teta es igual a 2 aceleraciones. Por lo tal, la aceleración del centro de masas será la mitad, será 5 séptimos de gravedad por seno de teta. Y así podemos resolver ese problema por métodos energéticos para el caso de la rodadura pura. Ahora, miremos un problema más, ¿sí? Para mirar estas aplicaciones. Este es un problema bien interesante donde se tiene una masa que puede rodar sin derrapar, ¿sí? Puede rodar sin derrapar. Vamos a considerar que puede rodar sin derrapar. Y entonces, se pregunta si ese carrete que es simétrico de masa m, de radio R mayúscula, que está en reposo sobre un eje horizontal con fricción, ¿sí? Y la mano se ha enrollado acá una cuerda a una distancia R minúscula y está alando con una tensión que vamos a considerar constante, esa tensión hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Pues como resultado, el carrete se ha movido una distancia L, ¿sí? El centro de masa se ha movido una distancia L a lo largo de la mesa sin fricción. Y nos preguntan encontrar la rapidez translacional, sería la rapidez del centro de masa, usando el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, usando el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué dice el teorema del trabajo y la energía cinética? Dice que todo el trabajo de la fuerza externa, que en este caso sería el trabajo de la mano que está alando, se va en el cambio de la energía cinética. Pero el cambio de la energía cinética, ya sabemos que la energía cinética en el caso de rodadura tiene una componente translacional y tiene una componente de rotacional, ¿no? Una componente
rotacional. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primero, tenemos que esa distancia L que ha recorrido lleva a que esto haya dado unas vueltas. ¿Cuánto? Podemos calcular ese ángulo teta en que ha girado, que sería igual a L dividido por R mayúscula. L dividido por R mayúscula. Y la pregunta es, ¿cuánto avanza la mano? Para eso debes tener en cuenta de que una vez que ha rodado un ángulo teta, esta parte de abajo se ha desenvuelto una cantidad de cuerda igual a R por teta, que podemos llamar nosotros como L minúscula, ¿sí? L minúscula. Pero entonces si reemplazo este ángulo teta, vamos a tener que esto nos va a dar R minúscula dividido R mayúscula y multiplicado por L. ¿Cuánto se movió la mano? Entonces voy a llamar a eso X y vamos a decir que la mano se movió esa distancia L más lo que se desenvolvió la cuerda, porque la cuerda se ha ido alargando, lo que se desenvolvió la cuerda. Es decir, que podemos escribir esto como L por 1 más R dividido R mayúscula. Esta es la distancia que se ha desplazado. Y así entonces podemos calcular el trabajo de la fuerza externa, que el trabajo de la fuerza externa, entonces ese trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por X. Es decir, que vamos a tener que eso va a ser igual a T, esa tensión, multiplicado por L, 1 más R sobre R mayúscula. Es decir, que ahora podemos colocar ese valor del trabajo para el teorema fundamental del trabajo y escribir entonces que T por L, que será 1 más R dividido R mayúscula, que es el trabajo, igual a la energía cinética de traslación, es decir, 1/2 de la masa del carrete multiplicado por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia con relación al centro de masa por omega al cuadrado. Y ahora debemos colocar la condición de rodadura pura, ¿sí? Entonces esa condición de rodadura nosotros la escribimos de esta manera. Decimos que la velocidad angular omega es igual a la velocidad del centro de masa dividido R. Eso es lo que implica que la velocidad con que se está moviendo ese punto coincide con la velocidad del centro de masa. Esa es la condición de rodadura. Si reemplazo esta condición de rodadura para este valor, que es lo que vamos a reemplazar, entonces cambiémonos de color, vamos a obtener aquí igual 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 del momento de inercia con relación al centro de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado y dividido R mayúscula al cuadrado. De esa manera podemos factorizar la velocidad del centro de masa y despejar esa velocidad que nos están pidiendo acá, velocidad del centro de masa, entonces será igual. Miren lo que tenemos del lado de acá, ¿sí? Este 1/2 y 1/2 lo voy a factorizar y lo paso al otro lado, me da 2 veces T por L
1 más R sobre R mayúscula, y lo que nos quedó factorizado, nos quedó la masa por I del centro de masa dividido R al cuadrado. Entonces voy a escribir esto, masa más I del centro de masa dividido R al cuadrado. Y voy a hacer un pasito más acá, vamos a factorizar masa abajo para que las unidades nos queden algo muy sencillo de hacer. Perdón, aquí esto es velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces tenemos 2T por L, 1 más R minúscula dividido R mayúscula y todo dividido por la masa, factor de 1 más I del centro de masa dividido R al cuadrado. Así hemos encontrado esa velocidad del centro, la velocidad del centro de masa para este caso de rodadura pura en este ejercicio que estamos teniendo nosotros aquí. Entonces tenemos la velocidad del centro de masa, podemos sacarla acá, velocidad del centro de masa igual a la raíz cuadrada de 2 tensión por L, 1 más R minúscula sobre R mayúscula, dividido masa, 1 más I del centro de masa sobre R al cuadrado. Bueno, este es un problema que si lo hubiéramos intentado resolver desde el comienzo usando dinámica, es un problema muy complejo porque no tenemos información acerca de la fuerza de fricción. No tenemos esa información a priori. Ahora, podemos preguntarnos, ¿será posible calcular, hallar la fuerza de fricción? Si nos preguntamos sobre esa fuerza de fricción, podemos de alguna manera calcularla. Entonces, para eso, la respuesta es sí, y lo que vamos a hacer es usar el teorema. Vamos a hacer eso a partir del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Voy a escribir y la cantidad de movimiento. Es decir, que vamos a escribir que todas las fuerzas externas, que en este caso sería la tensión menos esa fuerza de fricción, que no conocemos nosotros muy bien, multiplicado por delta T, va a ser igual al cambio en el momentum. Pero eso, el momentum será la velocidad, masa por velocidad final, menos masa por velocidad inicial. Es la misma masa. Entonces, tendríamos la velocidad final, esa es la velocidad del centro de masa que hemos calculado, y la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, tenemos simplemente masa por la velocidad del centro de masa. La pregunta es, ¿y cómo calculamos delta T? Pues delta T es sencillo, porque delta T lo podemos calcular nosotros a través de la velocidad media de la partícula. Como estamos considerando una aceleración constante, la fuerza T es una fuerza constante, entonces podemos usar el valor de la velocidad media, es decir, que delta T sería igual a la distancia que recorrió horizontalmente ese objeto sobre la velocidad promedio con la cual ha recorrido. Y esa velocidad promedio es un medio de la velocidad final más la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es la velocidad del centro de masa. Entonces esto simplemente nos va a dar 2 veces L por dividido
la velocidad del centro de masa. ¿Sí? 2 veces L dividido la velocidad del centro de masa. Les recuerdo que la velocidad promedio nos va a dar igual a 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial. De ahí sale este 2 que hemos colocado en la parte de arriba. Y si reemplazamos, entonces puedo a partir de esta ecuación despejar la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué me va a dar la fuerza de fricción? Me va a dar igual a T menos masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado dividido 2L. Como la velocidad del centro de masa nosotros la calculamos aquí, ya lo podemos reemplazar y esto nos va a dar igual a T menos 2, voy a colocar masa sobre 2L, abro paréntesis y escribimos esta parte, 2T por L, 1 más R minúscula sobre R mayúscula y todo dividido masa por 1 más I sobre masa por R cuadrado. Y si ahora cancelamos estas masas, entonces vamos a obtener finalmente que la tensión, voy a factorizar, es factor de 1 menos 1 más R sobre R mayúscula y dividido 1 más el momento de inercia sobre mr al cuadrado. Y así hemos podido encontrar la fuerza de fricción que inicialmente no teníamos información sobre ella. Hemos resuelto este problema por métodos energéticos. Como decimos, también puedes buscar resolverlo por métodos dinámicos, pero aquí hemos usado métodos energéticos para resolverlo. Llegamos al final de este capítulo y simplemente queremos recalcar de que hay unos conceptos para repasar, como son el concepto de posición angular, de rapidez angular, de aceleración angular. A partir de estos conceptos, introducimos adicionalmente el concepto de momento de inercia y momento de una fuerza o momento de torsión, tau. Y introdujimos todo lo que tiene que ver con las ecuaciones cinemáticas y las ecuaciones necesarias para trabajar los conceptos de energía. Estas son las partes fundamentales de este capítulo que serán tomadas en cuenta para la próxima evaluación.